Dios lo bendiga, les saluda Nabor Jaramillo. Nos encontramos en Iglesia Casa de Refugio y vamos a tener nuestro siguiente estudio sobre el tema, un tema bien importante, inclusivo, el tema de la lengua. Así es que este programa no se lo puede perder. Pero antes de eso vamos a permitir que el pastor Manuel y el hermano Miguel den un saludo y después estaremos entrando en la palabra de Dios. Tu hermano Manuel. Dios le bendiga. Gracias por su atención prestada. Estamos muy contentos de que tenemos su audiencia y que usted está siendo edificado a través de los mensajes que hemos venido trayendo a usted. Gracias una vez más por su atención. Dios le bendiga a todos en esta preciosa hora. Es un privilegio poderles saludar en el nombre del Señor y poder llegar a ustedes a través de este medio de comunicación que Dios nos ha permitido tener para poder estar en comunión y en comunicación con cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan siempre. Vamos a tocar ese tema muy importante que se llama la lengua, y para eso queremos poner una base, y yo voy a hacer una lectura y luego el pastor Nabor va a tomar la iniciativa después de la lectura para poder comentar acerca de este tema. Si tiene su Biblia con usted ahí en Santiago, casi al final del Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 12. Repito, Santiago capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios. Pastor Nabor. Sí, este es un tema que obviamente no se va a poder desarrollar en el tiempo que hemos separado para hacerlo, pero sí vamos a hacer básicamente una introducción, porque el ser humano tiene ese miembro muy pequeño, dice aquí, que es la lengua, y con esa es la que nosotros expresamos nuestros sentimientos. O sea, cuando usted habla, son sonidos que tienen un significado, pero es el producto de lo que usted está sintiendo, o sea, sus sentimientos, sus intenciones, sus pensamientos, su verdadero modo de ser. O sea que las palabras que nosotros pronunciamos con este miembro que es la lengua, dicen todo de nosotros, y tenemos que entender de que es un miembro que tiene que ser controlado, y la Escritura nos enseña que el único método de poder controlar este miembro es a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y para que el Espíritu Santo tome dominio de este miembro, la lengua, pues obviamente necesita estar usted lleno del Espíritu Santo. Eso dejamos afuera los que no tienen al Espíritu Santo, ni se diga. Ellos no tienen manera de refrenar la lengua. Así es que este mensaje en sí es para la iglesia, para nosotros que conocemos al Dios de los hebreos. Por eso es que la Escritura dice en el 9, y vamos a estar saltando entre estos versículos,
Santiago 3:9, con ella bendicemos a Dios, con ella es la que usted canta, con la que usted quizás hasta evangeliza, predica y hace cuánta cosa. Con ella bendicemos al Dios y Padre, y con ella a la misma vez maldicemos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero que le digo, este tema es un tema bien profundo, y nosotros queremos dar énfasis en las cosas más importantes de poder controlar nuestra lengua, que es de eso comemos, de lo que usted habla. A veces la gente dice, no tengo trabajo. No tienes trabajo, pero ¿qué hiciste con el último que tenías? Bueno, maldeciste a tu supervisor, hiciste algo que te soltaste tu ira. La gente no relata lo que habló o lo que hizo con su hablar, simplemente relata lo que a veces le conviene. Todo tiene un propósito, y cada problema, cada situación, nosotros podemos tener o investigar un relato sobre lo que se habló los últimos 30 días, y podemos encontrar una explicación válida el por cual aconteció lo que está aconteciendo en el momento que se presenta un problema. La lengua es como un radar. La lengua le puede a usted decir qué es su futuro de acuerdo a lo que usted ya habló los últimos 6 meses. ¿Qué va a ser su futuro de acuerdo a lo que usted ya relató? Y es bien importante, y este es el versículo que me llama la atención, que con ella bendicemos al Dios y Padre. O sea, nos portamos bien cuando nos dirigimos a Dios, pero cuando se trata de dirigirse al ser humano, lo maldicemos en vez de traer bendición. Y esto es bien importante. Bendicemos a los hombres, y después dice la Escritura que están hechos a la semejanza de Dios. Pongamos mucha atención lo que vamos a estar relatando en este programa, pastor. El verso 2 de este capítulo dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y el escritor se mete en el tema, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién pudiera levantar la mano para decir que no ha ofendido? Todos nosotros. Ahí sí, el que cabe lo que Jesús le dijo a los fariseos que iban a apedrear a la mujer adúltera. Si cualquiera que esté sin pecado, levante la primera piedra sobre ella. Todos hemos ofendido. Ofendimos a nuestra esposa, ofendemos al compañero de trabajo, ofendemos a cualquiera, cuando de pronto, porque el carácter nuestro es, si no se controla, la lengua ahí mismo ella sale en defensa. Por eso que dice aquí, todos ofendemos muchas veces. Y él explica, dice si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque Dios ha puesto ese trocito de carne ahí en la boca con un propósito, para que adoremos y exaltemos al Señor. Pero hay que aprender a ser disciplinado con ella. Pues yo le digo, cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿quién no ha ofendido a alguien? Yo he metido los pies muchas veces. Imagínense, en 74 años, ¿cuántas veces yo he metido las paticas ahí con la lengua, que es un, ¿no? A veces sin querer uno lo hace. ¿Por qué? Porque ya esta lengua está amoldada a los impulsos, en esa vieja naturaleza que tenemos, y fácil, ella se envuelve para maldecir a alguien, para decirle algo a alguien, herir a alguien, porque lo más tremendo es eso, que cuando la persona está resentida, la lengua ahí mismo se pone en actividad para herir a la otra persona, ¿no? Busca las palabras más hirientes. Y esto, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la semejanza de Dios, y nuestros semejantes están hechos a la semejanza de Dios,
Y por eso es que Dios dice que no los maldigamos, sino que los bendigamos. Pero el problema es ese, que si no consideramos este pasaje, amada iglesia, si no consideramos este pasaje y lo ponemos en práctica, porque esto es cuestión de disciplina, es cuestión de saber cuando yo estoy al frente de mi semejante que me está hiriendo, que me está causando problemas, cómo yo puedo dominar este trocito de carne que tengo en la boca para no herir, para no vengarme, porque wow, ese es el problema más grande, que queremos venganza. ¿Y cómo vamos a mostrar que estamos bastante heridos si no sacar palabras para herir a la otra persona, para satisfacer mi ego y decir, es que yo no me quedo callado con nadie, y que yo no me humillo por nada, yo no, y entonces empieza el yo-yo a formarse en nosotros, y la lengua a decir, wow, lo hiciste bien, lo hiciste bien, porque tú no eres bobo, tú no eres menso, ¿sí? Así que este tema es, como dijo el pastor Davor, es muy extenso. Tal vez estaremos dando en el prólogo hoy, porque tenemos mucho material en la Escritura que nos enseña cómo dominar nuestra lengua. La verdad que es un tema muy, muy especial, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque nos ha dejado ese don de hablar también. Pero tenemos que aprender a poder utilizar ese don de poder hablar para poder bendecir a los demás, para poder edificar a los demás y para tratar de evitar lo menos o lo más que uno pueda de no ofender a las personas con las palabras. Me llama la atención cuando leemos Mateo capítulo 12 y son palabras del mismo Señor. Usted sabe que se enfrentaba siempre a personas que actuaban de diferente manera, que profesaban ser muchas veces piadosos, pero su manera de vivir, su manera de ser era totalmente diferente. Y cuando vemos Mateo 12:34, dice, el Señor le habla específicamente a los fariseos y le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y me llama la atención esta expresión, el pastor Nabor hacía un poco énfasis en esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que estamos viendo acá es que el Señor está diciendo que el mayor problema de lo que usted y yo hablamos radica en nuestro interior. Y lo que más abunde en nosotros, lo que más abunde dentro de nuestra vida, se dará a luz nuestra manera de poder hablar nosotros. Porque el mismo Señor dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que más abunda dentro de nuestra vida? Porque, ¿qué necesita una persona? Y esto también lo ha utilizado, por ejemplo, la psicología. Dice, ¿quieres conocer a una persona? Deja que hable 5 minutos o quizás menos. Y con lo que toques y hables con esa persona, tú te darás cuenta de lo que abunda en esa persona. Personas que les gusta mucho el deporte, pues déjelo hablar 3 o 4 minutos y usted va a ver de que le va a hablar deporte. Personas que estudian la Escritura, déjelo hablar 3 o 4 minutos, usted va a ver que le va a hablar la palabra del Señor. Pero lo que más abunda en nosotros provocará que este pedacito de carne, como decía nuestro pastor, haga y hable y delate lo que está en abundancia en nosotros. Y sigue el Señor hablando aquí en el 35, dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Necesitamos entonces sanar nuestro interior para sacar buenas cosas. Y mire lo que sigue diciendo, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, que hay los dos extremos. Verso 36, mas yo os digo, dice el Señor, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, y esto es lo más terrible, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, que todo lo que usted y yo hemos hablado desde el momento en que Dios nos regaló esa habilidad de poder hablar cuando fuimos niños y empezamos a expresarnos, todo lo que hemos hablado, un día vamos a dar cuenta de eso. Y el Señor por eso nos hace un énfasis y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos refiramos y hablemos con otra persona, porque de ahí radica la crítica, el chisme, la murmuración, que lo que provoca es destrucción, división y destruye las vidas. Entonces, quiero dejar esto en su corazón. Dice el Señor, mas yo os digo, de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras, dice el Señor, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pregunta, ¿queremos ser justificados o queremos ser condenados? ¿En quién está la respuesta? En usted y en mí. ¿Cómo nosotros nos expresamos y qué es lo que más abunda en nuestra vida? Pastor Nahor. Sí, por eso es que el capítulo 3, versículo 1, está hablando casi de lo mismo. Dice, hermanos míos, dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora lo que le está haciendo es una advertencia, que tendremos que dar cuenta de todo lo que hablamos. Y esto nos aplica a nosotros los predicadores, porque cuando uno habla, le está hablando al pueblo de Dios. Y eso tiene una mayor responsabilidad ante Dios. Pero no nomás le aplica al predicador, sino le aplica al padre hacia el hijo, cuando el padre le habla al hijo, cuando el hijo le habla al padre, y entre familia, todo lo que se hablan. Si hay mucha discusión, si hay mucha pleito, algún día van a cosechar lo que están sembrando. Dice Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, una palabra mal dicha, o no necesariamente la palabra en sí, sino de la manera que se habló la palabra, puede desatar una discusión, puede desatar un argumento. Y entonces es como un incendio, pequeño, pero puede encender un bosque entero. Dice el 6, Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso es que necesitamos la alianza del Espíritu Santo para poder controlarla. Y si usted es una de las personas que se da identidad con este programa, que sabe que lo único que ha sembrado es maldad, hay un método, y ese es arrepentimiento, cancelar lo que usted ya dijo, cambiar su manera de pensar, venir a Dios y decirle: Dios, he fallado con lo que yo hablo. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Es la contaminación espiritual que hablaba Jesús. En el tiempo de Jesucristo había un rito, y ese lavarse las manos antes de comer, y la gente decía, bueno, vamos a lavar las manos, y no había agua, y comían sin lavarse las manos. Y decía Jesús, no te preocupes de eso, preocúpate de lo que ya hay en ti, porque lo que contamina al hombre es lo que sale de él, lo que habla, lo que relata la lengua es lo que contamina al hombre. Yo me atrevo a decir lo siguiente, hay gente enferma porque lo único que hablan es enfermedad. Y hoy que estamos viviendo en tanto pánico, la gente entra en diferentes niveles de pánico por lo que ellos mismos hablan. De eso es lo que está hablando aquí la Escritura. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando con un potencial global. Le voy a dar un ejemplo. Los presidentes de las naciones, se registra todo lo que les sale de la boca. Y a ellos de relatar algo como que quieren ir a guerra o que tienen ansiosos de hacer una guerra, se desatan los rumores que hay una guerra. Si hay cualquier cosa que se propongan hacer, los noticieros lo publican, y eso es lo que está hablando, que lo que la lengua habla tiene la capacidad para inflamar la rueda de la creación, o sea, para que el mundo entre en guerra o rumores de guerra, como dice Jesucristo. Pero todo es por falta de controlar la lengua, que eso es lo que nosotros queremos, que al final de este programa usted se proponga a refrenar y a controlar o a dominar su lengua. Todo lo tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Pastor. Sí, en el Salmo 12:3 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. El problema es que, como dijeron los pastores, vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que decimos. Toda necedad, porque a veces no controlamos lo que decimos. Y entonces toca que Dios va a hacer eso. Él va a juzgar todo lo que sale de nuestros labios. Por eso es que tenemos que ir aprendiendo a controlar ese trocito de carne que le llamo yo, que no tiene hueso.
se mueve facilito, rápido. Se mueve sin ningún obstáculo. Suelta, viene el pensamiento y ahí mismo él suelta lo que hay. Y entonces dice el Señor que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos. Bueno, porque ahora hay mucha gente que vive de la lengua. Sí, los locutores hablan, su mantenimiento es por la lengua, ¿no? Nosotros los predicadores también nos ganamos el sustento también por la lengua. Tenemos que, pero tenemos que aprender a dominarla, siempre a mantenerla en el orden establecido por Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos va a tomar cuenta un día. Ahora, el apóstol Pedro, él habla en su primera carta, y él está diciendo 3:10. En el 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene la lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida, oiga, sí, refrene su lengua, dice el apóstol aquí. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. ¿Cómo yo puedo buscar la paz y poderla seguir y refrenar mi lengua? Si por casualidad yo pude herir a alguien y yo me doy cuenta que lo herí, yo tengo el deber de ir y reconciliarme con esa persona, decirle que fallé, que me perdone. Yo lo he hecho muchas veces, porque sin querer a veces he dicho algo, y aunque la persona tal vez no lo cogió como yo pensé, y he tenido que ir a decirle: hermano, perdóname, no quise. No, hermano, ¿qué usted pensó? Y he tenido que ir, porque eso es importante. La Biblia dice que si trae la ofrenda al altar y allí usted sabe que un hermano tiene algo contra usted, o el vecino, el que sea, dice: deje la ofrenda ahí y vaya, reconcíliese. ¿Por qué pensamos que esa persona tiene algo con nosotros? Porque posiblemente se movió muy fácil la lengüita. Sí, y dice que una vez, esta es una anécdota, dice que una vez un rey mandó a su siervo a la carnicería y dijo: vaya a la carnicería y tráigame lo más malo que haya en la carnicería. Y él fue y le trajo una lengua y se la preparó. Al otro weekend le dijo: vete a la carnicería y cómprame lo más bueno que hay en la carnicería. Y fue este hombre y compró una lengua y la trajo. Y entonces el rey le dice: pero ¿cómo es que yo te dije que te traiga lo más malo y me traes una lengua? Ahora te digo que traiga lo más bueno y me traes una lengua. Y él le dice: señor rey, la lengua, conforme usted o la hace buena o la hace mala, es de usted la decisión. Y usted me pidió que te lo más malo, esto es lo más malo. Enciende bosques, enciende tantas cosas, permite que hayan guerras por los malos entendimientos y por moverse a la lengua, pero también es muy buena cuando esta lengua se la dedicamos a Dios para bendecir y bendecir al prójimo. Gloria a Dios. Yo creo que es algo bien importante. Este tema es muy extenso y hay muchas cosas para platicar. Pero ¿cuál es el consejo? Santiago específicamente, cuando vemos el 1:19, hay una expresión ahí muy importante. ¿Cuál es el consejo que nos da Santiago? ¿Por qué ese consejo? Porque hay muchas personas que muchas veces no han aprendido a oír y no han terminado de escuchar el mensaje y ya están respondiendo a medio mensaje. Entonces, mire lo que dice Santiago aquí. Por esto, en el 1:19 mismo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué necesitamos antes de poder nosotros
hablar algo que quizás nos vaya a comprometer. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por la lengua? ¿Cuánta gente no ha sido llevada a un juicio por la lengua? ¿Cuánta gente no ha pagado situaciones por causa de la lengua, haber dicho algo mal dicho, que lo tomaron a mal? ¿O cuánta gente sin saber que le han estado grabando lo que está hablando y empezó y habló y de repente había alguien ahí grabando lo que estaba diciendo y eso lo comprometió? Entonces el apóstol nos enseña aquí y nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y sea tardo para hablar. Y me llama la atención y me recuerdo de una expresión que un hermano decía siempre, que en una de las reuniones donde él estuvo, él decía que siempre cuando le iban a dar la oportunidad de hacer preguntas y respuestas, siempre el moderador decía: mire, si lo que usted va a preguntar es de edificación, pregunte. Si lo que usted va a hablar es de edificación, háblelo. Pero si no, mejor calladito. Y eso lo pone a pensar a uno, porque realmente uno analiza y dice: wow, ¿será que lo que voy a decir y lo que voy a hablar va a edificar a una persona? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor nos da? Que usted y yo aprendamos a poder hablar en el momento que tengamos que decir. Si usted va a una corte, por ejemplo, o un policía le va a decir a usted: mire, cuidado porque todo lo que diga será tomado en su contra. Por eso los abogados le dicen a usted: mire, solo diga, si le preguntan que usted responda un sí, diga sí, y si le preguntan que usted responda un no, diga un no, pero no diga más de eso, porque todo lo que uno habla muchas veces estará en su contra. Y como lo estamos enfatizando, Dios juzgará cada palabra que sale de nuestros labios en un momento determinado de nuestra vida. Cierro con esto el comentario. Realmente Dios es muy, muy especial con cada uno de nosotros, y realmente nosotros sabemos con todo nuestro corazón de que Dios es alguien bien especial. Entonces dice aquí Santiago 3, para cerrar el comentario, como leía el pastor Nabor: con ella bendecimos a Dios y Padre. Aprendamos a utilizar esa lengua para edificación, para bendición, no solamente hacia el Señor, sino también el resto del texto dice: y con ella maldecimos a los hombres. Porque de nada sirve decirle al Señor cosas hermosas, cosas lindas, alabarle, cantarle, y cuando nosotros estamos en interacción, en relación o coinonía con otras personas, pues es todo lo contrario. Así que es imposible, dice Santiago, de que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada, pero tenemos que ser nosotros y hablar de acuerdo como el Señor quiere que hablemos. Pastor Nabor. Sí, ahí lo dice en el 10, Santiago 3:10, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y después le dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, nosotros necesitamos entrenarnos a bendecir y no preocuparnos tanto por lo que los demás dijo, porque cada quien tendremos que rendir cuentas a Dios. Uno va a rendir cuenta a Dios de lo que, en ejemplo mío, de lo que yo hablé, no de lo que alguien más habló. Ahí está la clave, porque mucha gente a veces se quiere defender, y al defender su causa puede hacer que hable cosas que le van a perjudicar el futuro. O sea que la clave aquí es, el punto número 1 se puede decir, es cuidarse de lo que uno mismo habla hacia los demás, no tanto lo que los demás hablan, porque usted no tiene control de lo que alguien más habló, pero sí puede controlar lo que usted está por hablar. Dice, porque en el Santiago 3:7, porque toda la naturaleza y bestia y aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso es que necesita un entrenamiento. Usted no se va a despertar un día y comenzar a bendecir automáticamente. Usted tiene que entrenar. Usted tiene que reconocer, que es el otro paso, es reconocer cuando usted ha dicho cosas que no tenía que haber dicho. Si no reconoce sus errores, si no reconoce cuando usted está maldiciendo, le va a ser muy difícil, como decía el pastor, tener días buenos por causa de lo que uno habla. Dice, el que quiera tener días buenos, refrene su lengua de hablar el mal. Esto es bien, este tema yo creo, pastor, que toda la Biblia lo podemos sacar, pero es bien importante, todo coincide en lo que uno habla, y es donde queremos dar énfasis, Pastor Manuel. En el verso 6 dice: y la lengua
es un juego, un mundo de maldad. ¡Wow! La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Pues una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada, no podemos exigir mucho de esa clase de persona, pero sí exigimos de hermanos que dicen haber nacido tal vez de nuevo, que son cristianos y que se dejan dominar muchas veces por la lengua para enredar, traer chismes e inventar cosas, porque este texto es bien importante. Dice que es inflamada por el infierno. Esa lengua, si no la controlamos, va a causar muchos problemas. Por eso es que este tema que estamos trayendo, hoy hemos hecho el prólogo, porque yo creo que vamos a hacer otros estudios acerca de que nos enseñe cómo controlar la lengua, porque ya estamos viendo la naturaleza de la lengua, estamos viendo qué es lo que ella hace, pero ahora después tendremos que traer cómo controlarla, cuál es la manera de que cuando yo voy a abrir la boca, me muerda, para no decir lo que voy a decir. Alguien dijo, si usted va a abrir la boca y piense, respire, si usted se llenó de coraje con una persona y quiere decirle hasta del mal que va a morir, respire, espere un momentico y cálmese antes de herir a una persona. Por eso queremos que usted no se pierda el próximo programa que vamos a tener, que vamos a seguir este tema acerca de lo que es la lengua, porque queremos ver a un mundo mejor. ¿Cómo lo vamos a ver un mundo mejor? Cuando seamos disciplinados con esto, porque es que es muy fácil. Uno ve cómo está el mundo ahorita mismo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen que fulano lo inventó, otros dicen que no, y unos dicen que... Bueno, y vemos al mundo envuelto porque la Biblia declara que la naturaleza de la lengua es del infierno. Así que queremos que usted nos atienda en el próximo servicio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y esperamos que usted haya sido edificado y siga leyendo ese pasaje y estúdielo, y la próxima vez que vamos a tener el próximo domingo, usted va a tener la Biblia y va a tener, y si tiene preguntas muy importantes, usted nos puede llamar, entonces la vamos a contestar aquí, le vamos a contestar, así que llame, pregunte o mándenos un texto por WhatsApp y diga, yo quiero que ustedes me digan esto, con esto, y nosotros aquí vamos a ventilar esa pregunta. Amén. Amén. Hermano, uno de ustedes despide. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre, en este momento hemos predicado su palabra y le pedimos el bienestar de cada uno de los que están escuchando ahí en sus hogares, Padre, en este tiempo que estamos viviendo, Señor, de COVID-19, que estamos haciendo estas programaciones a través de las redes sociales. Le pidemos que usted, Señor, bendiga a los que están escuchando, que les ayude a aprender a bendecir, Señor, a hablar bendición sobre sus hijos e hijas, sobre su familia, a cancelar toda maldición, que usted les redarguya de la manera más eficaz de hacerla individualmente para cada familia, Señor. Sabemos de que cada familia es diferente, Señor, para que aprendan este mensaje, Señor, que el poder de la lengua, donde está la vida, donde está la muerte, donde se decide muchas cosas en el mundo espiritual por causa de lo que se habla, Padre. Le pedimos que el Espíritu Santo, Señor, redarguya, traiga convicción y haga cosas grandes y maravillosas para la gloria de su nombre, Señor. Le damos gracias por este tiempo y en el nombre que está sobre todo nombre se lo pidemos, y en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Dios los bendiga. Gracias. Aleluya. Amén.